Presidente de la República entregó a la Asamblea Nacional proyecto de ley para el fomento productivo. Lo hizo durante su informe a la Nación. Proyecto en materia económica genera reacciones positivas en autoridades y en el sector empresarial. Ahora la propuesta está en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento. Gobierno Nacional enviará a la Asamblea proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar dineros de la corrupción. La Comisión de los Derechos Colectivos será la encargada de tramitar las reformas a la Ley de Comunicación. Esto luego que el Consejo de Administración Legislativa CAL calificara a trámite el proyecto enviado por el Ejecutivo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 24 de mayo de 2018, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Enseguida revisamos la información destacada de esta jornada. Informe a la Nación 2018. El presidente de la República, Lenín Moreno, rindió su informe a la Nación correspondiente al primer año de su mandato. En ese marco firmó y entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Se trata de la ley en materia económica cuyo envío al Parlamento se anunció semanas atrás. Es el momento en que el presidente de la República, Lenín Moreno, entrega a la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Son 650.000 ecuatorianos que se verán beneficiados con esta iniciativa. Otro anuncio que realizó el jefe de Estado es la entrega del proyecto de ley de extinción de dominio. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. En cuanto a su gestión durante este primer año, Moreno destacó el diálogo con más de 30.000 representantes de unas 6.700 organizaciones de la sociedad civil. Hay confianza entre nosotros y vamos a seguir dialogando. En cuanto a educación, se creó el programa Monseñor Leonidas por año con más de 18.000 personas graduadas. En viviendas se entregaron más de 20.000 este año, dijo. Les invito a comparar las 20.000 casas de este año con el de la década pasada, en la que apenas se entregaron 8.000 viviendas anuales. Moreno no dejó de lado las críticas a su antecesor. Hizo una crítica a Alianza País por exacerbar los ánimos en el Ecuador. Sí, Alianza País también. Sí, mi partido Alianza País también fue responsable. Fuimos responsables, digo, de exacerbar la disputa y de permitir que la ira domine sobre los argumentos. Luego de 1 hora y 20 minutos, Lenín Moreno cerró su primer informe a la Nación, previamente llamando a la ciudadanía a ser amables. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De su lado, la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, anunció que propondrá un proyecto de ley destinado a garantizar la recuperación de los recursos obtenidos por malos funcionarios, fruto de la corrupción. Lo dijo en el marco de la presentación del informe a la Nación 2018. La presidenta de la Asamblea Nacional anunció una lucha implacable a la corrupción. Asumió como propio la responsabilidad de un proyecto de ley que recupere los recursos mal habidos fruto de la corrupción, dijo. Asumo como una tarea personal en mi calidad de asambleísta que en este periodo trabajaré en una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos. Y es que, según dijo, fruto de la corrupción, alrededor de 24.000 millones de dólares han sido tomados del erario nacional. Esta cifra equivale a la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social. En cuanto a la gestión parlamentaria, desde el 16 de marzo, día en que asumió la presidencia de la legislatura, indicó que se dio paso a la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía.
los sectores inmobiliarios y de la construcción pueden y deben invertir a largo plazo. Al empresariado les invito a redoblar el paso para generar más empleo digno para miles de ecuatorianos que lo requieren. En el marco del diálogo nacional, se dio paso a la agenda legislativa priorizada que contiene 48 leyes, mismas que ya están en análisis, precisó. Mejoramos la situación de los afiliados del Seguro Social Campesino que aquí nos acompañan. Con la Ley de Educación Superior elevamos las condiciones del estudio y el horizonte para miles de jóvenes de nuestro país. Y que también la Asamblea asumió el reto de fortalecer la seguridad en la frontera norte. Ahora, puntualizó que los esfuerzos del legislativo se enfocarán en las reformas a la Ley de Comunicación. Todos los actores políticos debemos asumir con absoluta responsabilidad todos sus derechos, pero también no olvidar todas las obligaciones que esto nos genera. La presidenta de la Asamblea Nacional resaltó la unanimidad con la que son aprobados los proyectos de ley y las resoluciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La entrega formal del proyecto de ley en materia económica al legislativo despertó reacciones entre los asistentes a la ceremonia de informe a la Nación. Desde la empresa privada esperan que la iniciativa legal recoja sus planteamientos, mientras que desde el sector público se enfatiza que la norma permitirá generar incentivos para el sector productivo. Con la firma oficial del proyecto en materia económica a la Asamblea Nacional, desde varios sectores ya se generan criterios positivos a la propuesta. Para el ministro de Economía, Richard Martínez, la atracción de inversión, generación de empleo y sostenibilidad fiscal serán los ejes que marcarán el debate de una propuesta integral que le urge al país. Vamos a continuar con un proceso de optimización de tamaño del Estado. Como se ha dicho, nosotros somos los primeros en hacer el esfuerzo si es que hay que corregir los desequilibrios. Desde la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón señaló que es una propuesta que deberá ser analizada a fondo en la Asamblea Nacional. Tenemos que analizar, veo que hay cambios en el POPSI, asumo que hay cambios en la Ley de Alianzas Públicas-Privadas y tendremos, como les digo, que evaluar la ley a fondo. En materia tributaria también habrán incentivos, señaló la nueva directora del Servicio de Rentas Internas, Paulina Andrade. Reducción gradual del ISD, está el tema también de la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta, el mínimo desde el próximo año. Son temas que serán tratados en su debido momento. Las buenas nuevas no quedan ahí para el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, pues además de incentivos se derogarían otras normativas que no estarían cumpliendo con su fin. Tema de hidrocarburos, minería, eliminar ciertas leyes que no han servido para absolutamente nada, como el windfall tax de la minería, que ha sido un freno para que lleguen inversiones del exterior al Ecuador. En la Asamblea también hay expectativa. El legislador Guillermo Celi señaló varios aspectos que constarían en esta iniciativa. Una visión que genere empleo, una visión que atraiga la inversión nacional y extranjera, que es la mejor forma de generar lo que quiere la familia ecuatoriana, tener un empleo digno y bien remunerado. El proyecto en materia económica pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa para su calificación y posterior envío a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y tras el anuncio del Ejecutivo sobre el envío del proyecto de ley de extinción de dominio a la Asamblea Nacional, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, Diana Salazar, y el consejero de Participación Ciudadana en Transición, Pablo Dávila, aseguran que es posible recuperar los dineros producto de la corrupción, cuya cifra alcanzaría los 24.000 millones de dólares. El anuncio del primer mandatario sobre el envío de un proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar los dineros vinculados a actos de corrupción es aplaudido por diferentes sectores sociales. Anunciado junto a la presidenta de la Asamblea de que va a mandar una ley para recuperar los dineros mal habidos en la práctica. Eso podemos establecer positivamente. Recuperar esos capitales que ascenderían a 24.000 millones de dólares es factible, señala Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía. El primer paso es tener voluntad. Hoy hemos visto que existe esa voluntad desde el Gobierno Nacional para hacerlo y también de las otras instituciones. Se va a dar impulso a la ley de extinción de dominio, eso va a ayudar mucho al país.
Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, califica como positiva esta iniciativa y señala que apoyarán en esa lucha. Dentro de las facultades ordinarias que están en el marco de la Constitución se encuentra precisamente el proceso de investigación de todos aquellos casos de corrupción que hayan sido denunciados o que sean objeto de investigación en el Consejo. En esa línea, todos los antecedentes que lleguen a conocimiento nuestro en el Consejo deberán ser analizados precisamente para poder investigar cuál ha sido el flujo y el movimiento del dinero. Los dineros obtenidos de actos al margen de la ley estarían en offshores y cobijados en fideicomisos. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y a continuación revisamos una entrevista previa realizada por nuestro compañero Fabricio Vela a Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Gracias, esta entrevista la pregrabamos una vez que ha culminado el informe de la Nación presentado por el presidente de la República y claro, el anuncio central del discurso del jefe de Estado ha sido pues la entrega a la Asamblea Nacional del proyecto de reforma económica que había sido anunciado días atrás por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, que tiene la gentileza de atendernos unos minutos a los medios legislativos. Ministro, muchas gracias. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto? Muchas gracias. Bueno, primero satisfecho del mensaje de la Nación del señor Presidente de la República, en el cual irradia positivismo, confianza y también se presentó todo lo que hemos hecho este año. Se ha trabajado mucho, falta bastante, pero con el apoyo de los ecuatorianos saldremos adelante. Con respecto a la inquietud de la ley orgánica para el fomento de la producción, atracción de inversiones, generación de empleo y sostenibilidad fiscal, tiene un enfoque muy importante, trabajar de la mano sectores productivos, empresas grandes, medianas, pequeñas, economía popular y solidaria, artesanos, MIPYMES, de la mano con el sector público. Es un voto de confianza que estamos dando a los sectores productivos. El hecho de presentar este proyecto de ley no solamente contempla incentivos tributarios en los distintos sectores de la economía, se incluye, por ejemplo, incentivos para Quito y Guayaquil en el COPSI, en el Código de la Producción, que antes no lo tenía, hasta 8 años de exoneración de impuesto a la renta, Quito, Guayaquil. Otras ciudades, 10 años de exoneración de impuesto a la renta, lo llevamos de 5 a 10 años. Ley de solidaridad, le hemos extendido a 15 años para que Manabí, Esmeraldas y la frontera norte se beneficie. La ley de hidrocarburos, hemos presentado modificaciones del proyecto de ley. La ley de minería, eliminar el windfall tax que en 10 años no ha generado un centavo a las arcas fiscales, más ahuyentado inversiones. Y así puedo nombrar una serie de beneficios que estamos otorgando, no solamente para un sector privilegiado de la economía, sino para todos los ecuatorianos, porque en la medida que ingresen divisas al Ecuador, va a haber dinamismo de la economía, crecimiento de la economía y generación de fuentes de empleo, que es lo más importante. Le pregunto dos temas polémicos. El primero, impuesto a la salida de divisas. El presidente ha anunciado una reducción. No sé si vayan a la eliminación, pero sí una reducción gradual del ISD. ¿Cómo está previsto eso en el proyecto? Dos temas que fueron muy sensibles durante los últimos meses en cuanto al trabajo de este proyecto de ley. Uno, eliminar desde el 2019 el anticipo mínimo de impuesto a la renta. Un tema que desoxigena a las empresas grandes, medianas y pequeñas. Hay que sacar la fórmula del anticipo mínimo impuesto a renta. Y por otro lado, lo que bien menciona ahorita, el tema de la eliminación paulatina del impuesto de salida de divisas, que actualmente es del 5%, como todos lo conocen. O sea, no hablamos de reducción, sino de eliminación. Es una eliminación paulatina. Se va a llegar a eso. Se va a llegar a eso en tanto y en cuanto logremos conseguir los resultados que estamos depositando a través de este proyecto de ley en los sectores productivos. Esto es atracción de inversiones. En la medida que haya mayores inversiones con la seguridad jurídica que vamos a otorgar, con los incentivos tributarios, definitivamente puedes ir desgravando el impuesto de salida de divisas. Creo que es importante para todos. Un llamado y pedido especial a todos los miembros de la Asamblea Nacional. Necesitamos trabajar en equipo este proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido muy bien trabajado y socializado con los distintos sectores de la economía. Cámaras, gremios, representantes de trabajadores, de comunidades amazónicas, en fin, todos los que forman parte de la economía popular y solidaria, artesanos, con los dirigentes nos hemos reunido, tenemos beneficios, incentivos y seguridad jurídica que queremos ponerlo al Ecuador al mismo nivel que otros países en la región donde están captando buenas inversiones, con la diferencia que nuestro país
es un país que tiene su economía dolarizada y eso nos pone en un nivel muy superior como destino de inversiones. Si estamos apuntando a la eliminación del anticipo mínimo del impuesto a la renta, querría decir que el impuesto a la renta solamente se va a pagar en los meses de marzo o abril, dependiendo del caso, o en el curso del ejercicio fiscal anterior se va a hacer algún tipo de pago anticipado como ocurre hoy. Para ser muy directo, es un cambio al modelo de la fórmula que grava la palabra mínimo en base a los resultados de los últimos años. En el pasado, ¿qué es lo que sucedió? Que el SRI tuvo mucho mayores ingresos que los que debía haber recibido por concepto del impuesto a la renta. Eso se convirtió en impuesto mínimo. Estamos hablando de 300 millones por arriba del impuesto a la renta que debía haber recibido. Y eso no se le devolvió a los empresarios. No se devolvía nunca y eso se convirtió en un impuesto mínimo, lo cual le resta competitividad al productor ecuatoriano. Ojo, llámese grande, mediano y pequeño. Restaba productividad, restaba competitividad y nos afectaba a todos. Ahora estamos con una visión muy pragmática. Señor Presidente de la República está haciendo un gran trabajo. El proyecto de ley ha sido socializado entre las distintas carteras de Estado. Realmente ha tomado tiempo en presentarlo, pero pienso que es lo que el país necesita. El país necesita seguridad jurídica, pragmatismo, incentivos tributarios y abrir su economía al mundo, siempre preocupándose de los sectores menos favorecidos. Cuando usted habla de abrir su economía al mundo, por acá está muy cerca de nosotros el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman. Querría decir, porque también le hemos escuchado una declaración, que podría, y quisiera que nos confirme, en el segundo semestre del año se podría retomar la conversación con Estados Unidos para un tratado, un acuerdo comercial bilateral. La actitud del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones y de ProEcuador es una actitud muy agresiva. Queremos recuperar el tiempo perdido en cuanto a política comercial internacional. Tenemos que acercarnos a los principales socios estratégicos, entre ellos los Estados Unidos. México, queremos formar parte de la Alianza del Pacífico, para lo cual ya he tomado contacto con el ministro de Comercio, el secretario Guajardo de México. ¿Esa ya es una decisión? Para reunirnos, correcto, el presidente lo ha mencionado. Vamos a un acuerdo comercial con México, que es el paso previo para ir a la Alianza del Pacífico, y con los Estados Unidos definitivamente. Yo tengo mucho optimismo de que el segundo semestre vamos a reactivar el Consejo de Inversiones y de Comercio, que es el famoso TIC, lo cual sería el inicio para las conversaciones con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Ahora bien, en términos de acuerdos comerciales, de exportaciones, no interviene la ideología. Así como estamos hablando con Estados Unidos, estamos hablando con India, estamos hablando con Rusia, con la comunidad euroasiática, estamos hablando con Corea, con Canadá, con México. ¿Van a hablar con Irán o no? Yo creo que estamos abiertos a fortalecer nuestras exportaciones, y si es que Irán es un buen destino de exportaciones, más producción, más fuente de empleo en el Ecuador, ¿por qué no? Esto no es un tema ideológico ni dogmático, este es un tema de pragmatismo. Señor, yo vengo del sector privado, a mí me gustan los resultados y el señor presidente nos está viendo por resultados, así que hay que entregar resultados al país para bien de todos los ecuatorianos. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias también. Gracias a Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. En este diálogo le hemos abordado, apenas ha concluido el informe de la Nación por parte del presidente de la República, y claro, hemos procurado explorar algunos detalles asociados a este proyecto de reforma económica que pretende apuntalar o fomentar las inversiones y generar algunos incentivos para el sector productivo en cuanto al impuesto a la salida de divisas, exoneraciones para nuevos emprendimientos respecto del impuesto a la renta, así como también modificaciones respecto del cálculo del anticipo mínimo del impuesto a la renta. Esos temas evidentemente van a copar la atención a partir de ese momento en la Asamblea Nacional, porque esta iniciativa ha sido entregada como urgente en materia económica, para lo cual la legislatura a partir de este jueves tiene 30 días de plazo para tramitar dicho proyecto de reforma legal. Hasta aquí este reporte. Gracias a Fabricio Vela. Reiteramos, esta es una entrevista que se grabó previamente tras el informe a la Nación que presentó el presidente de la República, Lenín Moreno, ante la Asamblea Nacional y ante más de 1.500 invitados que asistieron a esta ceremonia especial. Sin duda alguna, este proyecto de ley en materia económica, cuyo envío había sido anunciado desde semanas atrás por parte del Ejecutivo al Parlamento, centrará la atención en los próximos días. Restará que el Consejo de Administración Legislativa CAL lo conozca, lo analice y lo remita a la comisión respectiva, que
tendrá que analizar esta propuesta, recibir criterios por parte de distintos actores y sectores sociales para nutrirla de ser el caso y a partir de ello poder preparar los informes correspondientes para los debates en el Pleno. Estaremos pendientes de los medios legislativos para llevar a ustedes la información sobre el trámite de esta iniciativa que ha sido entregada ya oficialmente por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional este jueves 24 de mayo. Vamos de inmediato a una breve pausa. Al volver estaremos con más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Informe a la Nación 2018. Amigos, continuamos con más de esta revisión del Informe a la Nación 2018 en TVL Noticias, emisión estelar. Ahora compartimos con ustedes otra de las reacciones que obtuvo nuestro compañero Fabricio Vela tras esta ceremonia que se cumplió este jueves aquí en la Asamblea Nacional. Esta vez con Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador. Gracias, seguimos recogiendo reacciones. Tiene la gentileza de atendernos unos pocos minutos a los medios legislativos el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman. Qué gusto, embajador, ¿cómo le va? Siempre un gusto estar aquí en la Asamblea. ¿Qué le pareció el informe a la Nación del presidente Moreno? Yo creo que fue un informe bastante positivo, bastante visionaria, mostrando todo lo que pasó, pero más importante, dando una visión que va a estar haciendo en año número 2. ¿Cómo está el estado, el nivel de las relaciones ahora mismo diplomáticas, bilaterales, incluso comerciales entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos? Yo creo que nuestra relación bilateral con Ecuador ha mejorado mucho con el presidente Moreno y sus ministros. Estamos avanzando en muchos temas comerciales, temas de cooperación de seguridad y en muchos temas de educación inclusive. Entonces yo tengo mucho optimismo que estas puertas abiertas que está señalando el presidente Moreno, vamos a continuar abriendo nuevos canales de cooperación. Hace minutos que dialogué con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ha ratificado la intención del gobierno ecuatoriano de dialogar con Estados Unidos o retomar el diálogo para un acuerdo comercial. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es la visión y la predisposición del gobierno de Estados Unidos? Desde el inicio de la administración del presidente Moreno, hemos trabajado muy bien, yo con el ministro Campana y con mi gobierno, para avanzar en los temas comerciales y las cosas que necesitan ser resueltos antes que podamos pensar en hacer algo más. Pero tenemos toda la intención de continuar con esta relación bilateral. Vamos a continuar en trabajar en los temas donde tal vez hay desacuerdos, pero el interés es grande y ojalá que vamos a poder avanzar en esta conversación, en este diálogo comercial durante este año número 2 de presidente Moreno. Usted me dice, hay algunos temas pendientes. ¿Cuáles podrían ser esos temas? Siempre cuando hay una relación comercial bastante grande, siempre hay temas pendientes, temas de arbitraje, temas de aranceles extras, toda esa cosa en que el gobierno está trabajando ahora para resolver. En eso vamos a continuar trabajando, gobierno a gobierno, para permitir la creación de más oportunidades comerciales para los estadounidenses y también para los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias, señor embajador. Muy amable, gracias por el tiempo. El señor embajador de los Estados Unidos, Todd Chapman, conversando unos minutos con nosotros y con él abordando algunos temas a manera de reacción a propósito de la postura del gobierno ecuatoriano respecto de las relaciones con la Casa Blanca, con el gobierno del presidente Donald Trump. Hasta aquí este reporte. Gracias a Fabricio Vela nuevamente y continuamos con esta revisión de la información alrededor del Informe de la Nación 2018. Este informe del presidente de la República generó críticas positivas al interior del gabinete presidencial. Ahora dicen, es momento de trabajar para cumplir los nuevos objetivos para el segundo año de mandato. Como positivo califican los distintos ministros de Estado el informe a la Nación expuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, en su primer año de gestión. La cultura de diálogo con todos los sectores, aseguran, ha sido una de las características de este gobierno. Todos los actores han podido participar porque a partir de una apertura que dio el presidente, todos nos hemos sentido mucho más involucrados y más responsables de lo que es el país. El fomento al trabajo es otro de los ejes que resaltan los titulares de las carteras de Estado. Para el ministro de Trabajo, este será un reto para el próximo año. El compromiso del presidente son los 250.000,
Las cifras que da el INEC son auspiciosas, son buenas cifras. Es verdad que todavía no se cumple el objetivo, pero sí queda claro que estamos encaminados en el camino correcto. Otro de los logros del gobierno de Lenín Moreno para la ministra de Justicia es la lucha contra la corrupción. Parece que el país tiene derecho a la claridad, a la transparencia, a saber en qué se invierten nuestros recursos. Ahora y tras las modificaciones en el gabinete ministerial, son muchos los retos y objetivos a cumplir desde las diferentes carteras de Estado hasta mayo de 2019. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En tanto, desde la óptica de los legisladores, hay quienes destacan la lucha contra la corrupción como uno de los aciertos en el primer año de gestión del presidente Lenín Moreno. Para otros, en cambio, el informe a la Nación entregado este jueves no convenció del todo. Las tendencias políticas fueron evidentes en el marco del informe a la Nación 2018, pues la presencia de asambleístas de oposición de distintas bancadas, quienes en varias ocasiones no acudieron a este tipo de actos, se hizo notar, mientras que la novedad fue la ausencia de los denominados Revolución Alfarista. Nosotros tenemos que apoyar las iniciativas buenas que tiene el gobierno, y no solamente nosotros, por un movimiento, por un partido político, sino porque es lo que quieren los ciudadanos. No me di cuenta que no estaba. Desde el partido de gobierno, el legislador Carlos Vera calificó al informe del presidente como inclusivo y participativo, que dejó como resultado la política del diálogo con todos los sectores. Como lo dijo al principio, un gobierno de inclusión, de diálogo, de integración de todos los sectores. Una misma lectura tiene su colega Jofre Poma, pues destacó que la región amazónica haya sido visibilizada por el actual gobierno. Un enfoque muy profundo a la estructura en sí del Estado ecuatoriano, es donde está atacando a estas faltas de inequidades que han vivido la región amazónica por muchos años. No a todos convenció la intervención presidencial. A decir del legislador Roberto Gómez, quedaron pendientes algunos temas. No se habló del terrorismo, no se habló de los migrantes, se mintió sobre Manabí. Su colega Liceo Azuero no comparte el mismo criterio. Considera que es necesario en estos momentos aunar esfuerzos. En todo caso, en estos últimos días se observa un cambio, un giro mucho más oportuno en derredor de lo que a todos nos interesa, que es el trabajo. Cabe señalar que tras la intervención del primer mandatario, la Asamblea podrá designar una comisión especializada para que analice la documentación entregada por el Ejecutivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Representantes de colectivos y organizaciones sociales destacaron los proyectos ejecutados por el Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo. Los asistentes al informe a la Nación este jueves resaltaron también el trabajo legislativo como la aprobación de la Ley Amazónica y las reformas a la Ley de Seguridad Social. Representantes de diferentes colectivos sociales destacaron la gestión de Lenín Moreno y Elizabeth Cabezas, presidente del país y la Asamblea Nacional respectivamente, en el impulso de leyes en favor de los ciudadanos. Una labor muy positiva de parte del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional, de sus asambleístas, de su presidenta, y que verdaderamente nos dejan un legado. A través de la Secretaría de Juventudes nosotros impulsamos lo que se llama el proyecto Impulso Joven. Damos ayuda a los demás jóvenes para que puedan inscribirse y obtener un microcrédito. Los habitantes del oriente ecuatoriano señalan que la aprobación de la ley amazónica les permitirá desarrollar proyectos de beneficio social. Entendemos que eso va a generar empleo, va a generar cambios en la parte productiva, así como también en la parte de fortalecimiento de las organizaciones de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a contemplar con nuestro presidente de la República que todo esto se haga en beneficio de la provincia de la región amazónica, porque la región amazónica es pulmón de todos los ecuatorianos. Las reformas a la Ley de Seguridad Social que permite el incremento de $60 a $100 para los afiliados al Seguro Social Campesino, dicen es un aliciente para los habitantes del campo. Creo que va a repercutir mucho, dado que la situación económica de esta población es muy escasa, ¿no? Otros destacan el fomento económico para el agro a través de préstamos a bajo interés. Hoy hubo el programa que se dio de rehabilitar los créditos, donde les dan un interés al 5%, plazo 10 años, es de poder pagar. O los proyectos de vivienda social. Aproximadamente 438 familias están en el Duana 1 y Duana 2, es donde están el conjunto habitacional, son dos partes, frente a frente, cuentan con todos los servicios básicos, es unas instalaciones de primera. Los asistentes señalan que Ecuador se encuentra en el camino correcto. Clever Aranda, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, amigos. Al volver, más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Informe a la Nación 2018. Cerca de 2 horas duró el informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la Asamblea Nacional. La ceremonia estuvo acompañada, entre otros aspectos, de la música de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con un sol radiante, la bandera del Ecuador flameando, las flores blancas y una larga alfombra roja. Así empezó el 24 de mayo en la Asamblea Nacional. El orden y la elegancia de los cadetes de las escuelas de la policía y militar engalanaban la calle de honor para recibir a las autoridades. Desde las 10 de la mañana empezaron a llegar los invitados. A las 10:42 llegó la vicepresidenta de la República, quien fue recibida por los 2 vicepresidentes del Parlamento. 3 minutos más tarde llegó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. El presidente de la República arribó al Palacio Legislativo a las 10:50. Lenín Moreno llegó acompañado de su esposa y previamente ingresaron su padre y su hija. La presidenta de la Asamblea lo recibió con los respectivos honores y lo acompañó por la alfombra roja hasta el salón plenario. En el salón Nela Martínez Espinosa lo recibieron de pie, los invitados, diplomáticos, autoridades, mientras que en las barras altas se escuchaban consignas en apoyo al régimen. La ceremonia empezó inmediatamente luego del ingreso del estandarte patrio y con el himno nacional del Ecuador, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional acompañado de 150 personas, entre niños y adultos, y también en lenguaje de señas. La primera en intervenir fue la presidenta de la Asamblea Nacional y tras su discurso, una intervención musical acompañó la ceremonia. La cumbia chonera animó a muchos de los presentes. Luego fue el discurso del presidente de la República. Duró aproximadamente 1 hora 20 minutos. En su intervención tuvo toques de humor sobre varios temas. Esta sopa ganaremos la guerra. Y un soldado le contestó, ¿y cómo haremos para que se la coman los alemanes? La ceremonia culminó con el himno a Quito. A la salida del presidente hubo abrazos y felicitaciones por parte de los invitados, quienes además aprovecharon para tomarse fotografías del recuerdo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y varios ministros de diferentes carteras de Estado colocaron una ofrenda floral en el Templo de la Patria. Este acto cívico se cumplió en conmemoración de los 196 años de la Batalla del Pichincha. Con profundo fervor cívico se conmemoró los 196 años de la gesta heroica del Pichincha, cuando las fuerzas patrióticas comandadas por Antonio José de Sucre enfrentaron a las tropas realistas encabezadas por Melchor Aymerich. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña rememoró la hazaña patriótica. El 24 de mayo de 1822 sería el día que el destino marque para los pueblos de América como la antesala de la libertad definitiva. La segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y ministros de varias carteras de Estado participaron de la ofrenda floral a los próceres de 1822. Ahora ha coincidido la vicepresidenta, una presidenta de la Asamblea, una presidenta de la Corte Nacional de Justicia y una presidenta del Consejo Nacional Electoral, así que creo que es un buen ejercicio de democracia y además de participación directa de las mujeres en altos niveles de responsabilidad. En el Templo de la Patria, en las faldas del Pichincha, se rememoró la bravura de los batallones Paya, Magdalena, Albión y Yaguachi, este último liderado por el capitán Abdón Calderón. Soldados que entregaron sus vidas por la libertad. Su legado debe ser un ejemplo, asegura Elizabeth Cabezas. Bueno, es un importantísimo ejemplo y lo que queremos es justamente eso, que las futuras generaciones respeten, valoren todo ese acto histórico que deja huella en la vida. La victoria patriótica en Pichincha permitió la liberación de Quito y su anexión a la República de la Gran Colombia, cuyo presidente era Simón Bolívar. Clever Aranda, TVL Noticias.
Revisamos ahora otros temas. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional se tramitará en la Comisión de los Derechos Colectivos. La mesa deberá condensar en un solo documento 13 proyectos de reformas presentados en esta materia. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL la noche de este miércoles. Sobre la base de 13 proyectos de ley, la Comisión de los Derechos Colectivos deberá tramitar las reformas a la Ley de Comunicación. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa luego de calificar a trámite el proyecto enviado por el Ejecutivo, mismo que será el proyecto central para las reformas. Así lo explica el asambleísta Luis Fernando Torres. Porque esa comisión tramitará el proyecto de manera más ágil debido a que ya está conociendo 10 proyectos de reforma. Los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura asistiremos a las sesiones de la comisión en la que se debata el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Tras la decisión del CAL existen diversas posturas. Hay quienes apuntan a una reforma y otros que consideran que se debe derogar la ley vigente. Aquellos que pienso que podría derogarse la actual Ley de Comunicación, porque es inconstitucional, porque fue aprobada sin debate. No se trata de beneficiar o perjudicar a un gobierno de turno. Los derechos de los ecuatorianos están en juego en este proyecto de ley de comunicación. En lo particular, mi posición es que ese proyecto de ley, la Ley de Comunicación, sí debe ser reformada. De su parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos espera que llegue a la mesa legislativa la resolución del CAL para tramitar con eficiencia las reformas. Además, mostró su acuerdo con la propuesta del presidente de eliminar la Supercom. Ser este año debatida y este año tiene que ser aprobada. Pero garantizamos que el trabajo efectivo y eficaz de la comisión va a hacerse muy valioso, va a ser muy importante. Son varios los asambleístas que han presentado proyectos de reformas a la Ley de Comunicación, entre ellos Marcela Holguín, Lourdes Cuesta, Soledad Buendía y Vilma Andrade. Ahora la comisión deberá condensarlos en un solo documento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La canciller María Fernanda Espinosa fue recibida en Comisión General por los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL, donde informó sobre su ausencia en la sesión plenaria del pasado 16 de mayo. Espinosa aseguró que está dispuesta a comparecer ante una comisión o ante el Pleno para explicar las acciones emprendidas en la frontera norte y que de momento se dedicará a su campaña para presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. La canciller María Fernanda Espinosa presentó al Consejo de Administración Legislativa un informe cronológico de las acciones que ha emprendido desde el 27 de enero de 2018, fecha en la que se empezaron los atentados terroristas en la frontera norte. En materia político-diplomática, en los temas de cooperación internacional, en los temas de llevar la posición ecuatoriana y la situación de la frontera norte a los foros internacionales. La reunión con el Consejo de Administración Legislativa se dio para que justifique su inasistencia a la sesión plenaria del pasado 16 de mayo. Según Espinosa, le fue imposible acudir debido a un viaje a Moscú que estuvo planificado desde hace 2 años. Tanto cuando aterricé en Moscú, me enteré que había la convocatoria y que era materialmente imposible. Yo incluso pregunté, ¿y si regreso, en qué momento llego? Pero era materialmente imposible. Ahora, dice, se concentrará en consolidar la candidatura a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, motivo por el que pidió licencia hasta el 6 de junio. Utilizar estos pocos días antes de la elección para consolidar la candidatura ecuatoriana. Creo que es momento, porque es fundamental que el Ecuador salga vencedor de este reto, que es un honor para el país. En su ausencia anunció que al frente de la Cancillería estarán los viceministros y el vicecanciller, y adelantó que la decisión de renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores dependerá de los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de junio. Luego, pues, será una conversación que yo deba mantener con el presidente. María Fernanda Espinosa expresó su disposición para comparecer ante una comisión o definir una nueva fecha para acudir al Pleno y exponer la información. Sin embargo, el CAL aún no tomó una decisión al respecto. El informe de la canciller será remitido a todos los legisladores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El flamante comandante de la Policía Nacional, Nelson Villegas, en su primer acto oficial, manifestó que su principal objetivo es garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Villegas reemplaza en la comandancia a Ramiro Mantilla. El trabajo que se viene realizando está evidenciado todos los días.
La policía tiene la gran labor constitucional de la seguridad ciudadana y orden público. Lo estamos haciendo desde la esfera que nos corresponde y vamos a seguirlo haciendo de la misma manera. Sí, efectivamente me hice cargo desde el día de hoy. Básicamente es la segunda ceremonia, porque la mañana tuvimos en el Pichincha una ceremonia. El reto es el de todos los policías, cuidar nuestros ciudadanos, la paz ciudadana, el orden público, la seguridad, con todo lo que nosotros hacemos los policías. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Agenda de actividades. Y rápidamente, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para el próximo lunes 28 de mayo. A las 14 horas, la Comisión de Fiscalización recibe a Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia, para que informe sobre los hechos denunciados dentro del juicio político seguido en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. La actividad se cumplirá en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. Finalizamos esta emisión de noticias, no sin antes los dejamos a ustedes con un extracto de la intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, durante la ceremonia de Informe a la Nación 2018. Un buen fin de semana y un buen feriado. República se llamó lo que inspiró las gestas libertarias y engendró grandes líderes, hombres y mujeres que apasionadamente dedicaron sus vidas para alcanzar una mejor forma de gobierno para todos, en donde sean posibles la igualdad, la justicia y también la libertad. República es también el nombre de este nuevo momento político, en el que el país entero reclama poderes independientes y la urgente reinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Hace un año, cuando se agotaron las formas de poder cerradas, autoritarias y clientelares, el Ecuador votó por un nuevo tipo de liderazgo. Eligió una conducción política diferente, que entienda la acción pública como la colaboración de actores nacionales, locales, públicos, privados y comunitarios. Votó por un país unido y próspero y decididamente más pacífico y menos confrontativo. En el 2019, el próximo año, se cumplirán 40 años del retorno a la democracia y en este tiempo se han sucedido gobiernos y parlamentos de diversas ideologías y variados talantes políticos. El péndulo de la historia giró desde la derecha a la izquierda, dio pie a la socialdemocracia, al liberalismo, al populismo y a uno que otro experimento social de corta duración. En todos estos años, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han actuado representantes de distintas provincias, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, algunos jóvenes y otros no tanto, los extremadamente formales y aquellos que rompían esquemas, pero en la práctica nunca se superó del todo la arraigada y trágica vocación por la crisis que parecería ser lamentablemente un sello de identidad en nuestro país. En esta etapa histórica, la corrupción y la negligencia administrativa fueron tristes denominadores comunes. No nos engañemos. La clase política refundó la patria tantas veces como los intereses económicos y las mezquindades individuales la han quebrado. La ética política se sustenta en valores que trascienden el tiempo, como son la honestidad, la transparencia, el servicio verdadero a la comunidad, uso claro y eficiente de los recursos públicos, procesar transparentemente los temas de contratación y asignación de fondos. Y de pronto, estos y otros valores importantes dentro de la política fueron a parar en las bodegas de la historia o se archivaron deliberadamente para dar paso a odiosas formas de gobierno que el país ha repudiado permanentemente. Sin embargo, creo que no todo está perdido. La democracia moderna requiere hoy superar los viejos dogmas dañinos y corrosivos y sobre todo nos exige frenar el litigio eterno para dar paso a los nuevos diálogos. Al interior de la Asamblea Nacional, este nuevo direccionamiento significa
respetar al contrario, en una dinámica saludable donde hay espacio para el debate noble, para el pensamiento crítico y la autocrítica, siempre dirigido al procesamiento adecuado de las leyes, al ejercicio responsable de la fiscalización y orientado hacia una administración eficiente, ordenada, pero también austera. Poco a poco mejoramos la calidad de la política recurriendo al sentido común para encontrar soluciones reales y a la sensibilidad para detectar las prioridades de nuestra sociedad. La ciudadanía exige de sus representantes más coherencia y menos codicia, más trabajo y menos espectáculo. Cuando un político de cualquier orientación asume que el ciudadano prefiere el escándalo y el insulto, simplemente ofende la inteligencia del pueblo ecuatoriano y olvida que tarde o temprano la sabiduría popular censura y castiga este tipo de conductas. Como presidenta de la Asamblea Nacional, en el nuevo momento que vivimos, me inclino por reforzar la democracia plena, el trabajo en equipo con objetivos trascendentales. Escucho atentamente la voz del pueblo y confío en que el principio de buena fe nos mueva a todos a pesar de nuestras diferencias. Hemos dado claras señales de este cambio de rumbo en un escenario institucional duro, doloroso, tenso y hasta vergonzoso, procesando la crisis de seguridad en la frontera norte, que puso además a prueba la madurez política de los ecuatorianos. El poder legislativo avanza y deja atrás las revanchas y sobre todo los rencores del pasado. En este contexto, apenas asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, cumplimos con el mandato de los ecuatorianos. Derogamos la denominada Ley de Plusvalía. También aprobamos las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en ambos casos actuamos conforme el pronunciamiento popular del 4 de febrero del 2018. Desde el pasado 16 de marzo, con la eliminación de la Ley de Plusvalía, los sectores inmobiliarios y de la construcción pueden y deben invertir a largo plazo, sin temores ni prevenciones. Pueden y deben construir más. Los programas de vivienda de interés social, a través de los cuales se paga también una deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo ecuatoriano, no pueden estar ausentes de sus planes de inversión. Son una prioridad. Por eso, al empresariado les invito a redoblar el paso para generar más empleo digno para miles de ecuatorianos que lo requieren. El país les exige y el país les va a agradecer. En este espíritu, invité a todas las fuerzas políticas a discutir la creación de una agenda prioritaria consensuada. Aquí están varios de los asambleístas, así que les agradezco por ese apoyo permanente. Gracias por su apertura. Una agenda prioritaria que marque el rumbo del trabajo legislativo y muestra a nuestros mandantes el compromiso de luchar por su bienestar y progreso. La respuesta fue inmediata y lo hago un reconocimiento público a todos ustedes. Y les agradezco de la misma forma el que todos los grupos políticos acudieron con disposición de trabajo y, lo más importante, sin ningún tipo de cuestionamientos ni condiciones. Así, en apenas 40 días logramos construir algo que no se había podido alcanzar en mucho tiempo. Una agenda legislativa priorizada que contiene 48 leyes y reformas que ya están siendo tratadas en la Asamblea Nacional, en un proceso que se extenderá hasta mayo del próximo año. Hace un mes, justamente el 24 de abril, hicimos pública esta agenda y ya se ven los primeros resultados. Mejoramos la situación de los afiliados del Seguro Social Campesino que aquí nos acompañan con la casa en orden. Logramos el compromiso de todas las bancadas para sacar adelante las leyes que mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Abordaremos con ecuanimidad las reformas de la Ley de Comunicación. Ante un tema tan sensible y trascendente, todos los actores políticos debemos asumir con absoluta responsabilidad todos sus derechos, pero también no olvidar todas las obligaciones que esto nos genera.
Encararemos los problemas de la seguridad, del transporte y los nuevos retos de la salud pública. Garantizaremos los derechos de los trabajadores, de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Fortaleceremos a los sectores industriales, agrícola, pesquero, de economía popular y solidaria y el sector artesanal. Otra tarea urgente es consolidar una justicia transparente, eficiente, pero sobre todo independiente. Estamos corrigiendo errores del pasado mediante las amnistías a quienes en un momento fueron criminalizados y evidentemente procesaremos con absoluta responsabilidad la ley económica urgente, demostrando que nos mueven los intereses nacionales por encima de cualquier diferencia política. Y aprovecho para comentarles que la mayoría de votaciones del Pleno han sido por unanimidad. En estos 30 días han sido realmente amplias mayorías las que han viabilizado las leyes en la Asamblea. Y aunque esto les parezca tal vez un detalle trivial, creo que da cuenta de esta dinámica parlamentaria que se decanta por los diálogos, por los acuerdos y sobre todo por los consensos. El Ecuador ha sido severamente golpeado por la corrupción. Las cifras de lo usurpado por esta causa son aterradoras. La Comisión Anticorrupción calculó en cerca de 24.000 millones de dólares los valores perdidos en los últimos años. Esta cifra equivale a la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social, para pagar a nuestros jubilados, a nuestros maestros, para un transporte público eficiente, para crear programas sociales de rehabilitación de adicciones. Todo esto junto es lo que la corrupción le ha quitado al Ecuador. Y esto duele e indigna muchísimo. La ciudadanía demanda justicia, reparación, pero también recuperación de los dineros que pertenecen a todos los ecuatorianos. Los procedimientos ordinarios de legislación no son suficientes y en muchos casos crean nuevas cadenas de corrupción. Por ello, asumo como una tarea personal en mi calidad de asambleísta que en este periodo trabajaré en una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos. Basta ya de ver con impotencia cómo florecen de la noche a la mañana las fortunas mal habidas, sin que podamos hacer absolutamente nada al respecto. Solo cuando los delincuentes de lo robado sean ejemplarmente sancionados, podremos romper el ciclo pernicioso de la corrupción. Informe a la Nación 2018. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.